¿cómo están? Soy Meli Belluso de Experimento Casa y hoy junto a Isi vamos a contarles un poquito sobre los diferentes tipos de mechas que podemos usar en trabajos de carpintería y también en algunos arreglos de nuestras casas. En el video de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de mechas que podemos encontrar comúnmente en el mercado, puntualmente en Argentina. Si no estás en Argentina seguramente las conozcas como brocas. En este caso vas a ver que yo le voy a estar diciendo mechas, pero es como un poco la costumbre, pero sabe que es lo mismo. Y básicamente les voy a contar un poco cuáles son las que más uso en el taller, qué tipos de uso les podemos dar a cada una y algunos tips y secretitos por ahí. Para hacer más fácil este video me gustó la idea de separar las mechas en dos. Las que son un poco más tradicionales o las más comunes que podemos usar y encontrar en cualquier lado, y otras un poquito más, no sé si complejas, pero como especiales podríamos decirles. Vamos a arrancar con las más básicas, que en este caso son tres, que son la mecha de vidia, que es la mecha que vamos a usar para pared, la mecha para madera y la mecha para metales. Vamos a arrancar con la mecha de vidia. Esta mecha la vamos a usar siempre que queramos perforar paredes, concretos, cerámicas. Hay algunas que son puntualmente como más especiales para cerámica, pero también podemos hacerlo con la mecha de vidia tradicional si es la que tenemos. Quizás el porcelanato cueste un poquitito más, pero cerámicas comunes también podemos perforarlas. Es súper importante que este tipo de mechas las usemos con taladro en la función de percutor. Básicamente porque este tipo de mechas no tiene filo, como las otras que vamos a ver después, sino que funcionan a través del golpe que da la percusión en la pared. Son de un material súper resistente, por eso son aptas y son apropiadas para usarse en materiales muy duros como son concreto, losa, ladrillos de diferentes usos. La manera fácil de identificarlas es porque van a ver que en la punta tienen como una especie de flechita o casita, pero simplemente las van a encontrar como mechas de vidia o mechas para pared o para concreto. Van a encontrar el número de mecha acá arriba, que lo tienen todas marcados en la misma mecha, y esa medida tiene que coincidir con la medida del tarugo que nosotros querramos colocar en la pared. Clave, como les dije antes, siempre usar el taladro en modo percutor porque si no, no van a llegar a ningún lado con esta mecha. La siguiente mecha es la mecha de 3 puntas o mecha para madera. Es ideal para carpintería y básicamente tiene una función como muy particular que es muy útil para quienes trabajamos en este rubro, que es la primera punta, la más grande que tiene acá en el medio, es la que nos permite clavar la mecha en la madera y que podamos hacer una perforación que quede perfectamente centrada y que no se nos corra, que es algo que puede suceder si la mecha no tiene punta. Cuando accionamos la máquina, quizás como que medio que sale disparado y se nos corre y se nos descentra de la marca donde nosotros queríamos hacer la perforación. Así que este tipo de mechas con 3 puntas es ideal para ese tipo de trabajos. También se puede perforar plástico siempre que estén bien afiladas, porque como las usamos para madera, generalmente se desafilan bastante rápido. La última de las mechas tradicionales es la mecha para metal, o también se le pueden encontrar como mechas acero rápido. En este caso esta es la clásica, la tradicional. También las van a encontrar con un baño dorado, que son para otro tipo de metales. Yo siempre termino usando estas que son las básicas y me funcionan para todo. Muchas veces las he usado en carpintería. La realidad es que por ahí no es lo más recomendable, pero como poder se puede. Y la particularidad que tienen estas mechas es que las podemos encontrar en dos largos, ¿sí? Esta en este caso es como largo tradicional, pero hay lugares en donde podemos conseguir la mecha del largo tradicional y mechas un poco más largas, que eso nos sirve para algunos tipos de trabajo. Y otra particularidad que tiene es que podemos encontrarlas en varias medidas como mucho más específicas que el resto de las mechas. Por ejemplo, la mecha anterior que vimos, que es la de madera, la vamos a encontrar de 1 en 1, algunas marcas, o de 2 en 2, siempre hablando de milímetros. En este caso, por ejemplo, la mecha que yo tengo acá es una mecha de 10 milímetros, pero la mecha anterior a esta no sería 9 milímetros, ¿sí? Desde 9 milímetros hasta 10 milímetros yo voy a tener 9,25, 9,50 y 9,75, con lo cual esto es como para trabajos como mucho más precisos, donde yo tengo como un radio como mucho menor. Para nada, son trabajos mucho más específicos. Un ejemplo como muy particular para el que yo uso muchas veces esta mecha es que, por ejemplo, cuando voy a tarugar, los tarugos que uso generalmente son de 10 milímetros.
pero nunca sé del todo si viene de 10 milímetros y también depende mucho del agujero, si yo me pude ir como centrada o tuve que moverme o lo que sea. Entonces nunca estamos ahí como muy justos y necesitamos que los tarugos entren lo más precisos y justos posibles. Entonces para tarugar con un tarugo de 10 yo siempre uso una mecha 9,75. Entonces me aseguro que el tarugo entra a presión. 2,5 no es nada, lo voy a hacer entrar a un martillazo, pero me aseguro de que el tarugo no baile en el agujero que hice, ¿sí? Entonces hay 1000 millones seguramente de ejemplos donde se puede apreciar mejor esto, pero esto es lo que yo hago y para lo que yo uso este tipo de mechas y aprovecho que venga en estas medidas tan particulares. En el caso de cualquiera de estas tres mechas, lo más común, no quiere decir que sea regla, pero lo más común es que las encontremos hasta 13 milímetros. En el caso de las de vidia seguramente la encuentren hasta 12. Otra particularidad de todo esto es que la mayoría de los taladros, el mandril, ¿sí? La boca donde vamos a meter las mechas, se abre hasta 13 milímetros. Algunos se abren hasta 10. Y algo que puede suceder, que quizás no es lo más común, pero hay marcas que sí lo hacen, es que encontremos mechas de más de 13 milímetros que lo que tienen es un rebaje en la parte del vástago para que puedan meterse en los taladros. Pero la mayoría vienen hasta 13 milímetros y es esa la medida hasta la que se abre la boca del taladro. Ahora sí, vamos con las mechas especiales. Algunas quizás ya las vieron, algunas quizás se preguntaban cómo hacían ese tipo de agujeros y son con estas mechas, así que voy a pasar a mostrárselas. La primera y las más comunes son las mechas pala o mecha paleta, también de acuerdo a dónde estén. Este tipo de mechas básicamente nos van a servir para hacer perforaciones más grandes, siempre en madera también, hacer perforaciones más grandes que los que nos permiten las mechas tradicionales, con la particularidad de que podemos frenar, ¿sí?, a mitad de la madera, por ejemplo, y no necesitamos hacer una perforación pasante. Eso es como un extra que tiene, la verdad es que está buenísimo. Por ejemplo, esta que tengo acá es de 16 milímetros, esta es de 20, esta es de 25, entonces tenemos como mucha más amplitud en cuanto al tamaño, al diámetro del agujero que vamos a hacer, y el vástago sigue siendo el mismo, que generalmente son de 8 o de 10 milímetros, entonces podemos usarlo en cualquier taladro convencional. Como estas mechas son bastante largas, es muy clave tener la máquina bien firme y también tener la madera prensada a la mesa para evitar que el agujero se tuerza, doblar la mecha porque es bastante común, sobre todo si no es de un material como muy bueno, o que podamos hacer el agujero como demasiado torcido, lo cual también es relativamente fácil, sobre todo si la madera es gorda. Algo a tener en cuenta con estas mechas, estas son las clásicas, pero también vienen hay varias marcas que hacen un modelo de estas mechas que tienen la punta con rosca. Eso está buenísimo porque hace que la perforación vaya centrada, pero ojo que si compramos ese tipo de mechas no podemos usarlo con un taladro de banco y tenemos que asegurarnos que nuestro taladro tenga la función de reversa, sobre todo si no queremos hacer una perforación pasante, porque como lo que tiene en la punta es una rosca, yo necesito, el taladro cuando anda va a enroscar esa punta y van a sentir como que absorbe la mecha, por decirlo de alguna manera, pero necesitan accionar el taladro en reversa para que la mecha pueda desenroscarse. Y si es un agujero pasante no pasa nada porque van a traspasar, pero si no queremos que sea pasante, sí o sí tenemos que tener la función de reversa. Así que ojo que ese tipo de mechas no nos sirve para todos los taladros ni para todos los trabajos. Por otro lado, vamos a tener cumpliendo casi la misma función la mecha Forstner. Este tipo de mechas son de un material mucho más resistente, son mucho más filosas, potentes y estables por la forma que tienen, pero básicamente cumplen la misma función, con la diferencia que tienen, por ejemplo, acá se puede ver bien, que esta tiene una punta mucho más larga y esta la tiene mucho más cortita. Esta generalmente es la que usamos para hacer las perforaciones en las puertas y usar las bisagras de cazoleta. Imagínense que por más que venga una mecha del tamaño de la bisagra de cazoleta, si yo perforo con esta mecha en una puerta de 18 milímetros, esta perforación va a salir por el otro lado, me va a quedar horrible. Con este tipo de mechas no pasa. Otra particularidad que tiene es que en el caso de estas mechas no voy a tener que estar frenando para limpiar el agujero, porque por estas perforaciones que tengo acá va a ir saliendo toda la viruta y el aserrín y me va a quedar un agujero, una perforación mucho más limpio, sea pasante o no sea pasante, porque con esta mecha podemos hacer exactamente lo mismo que la anterior. Podemos hacer agujeros pasantes o podemos hacer agujeros, como en el caso de las bisagras de cazoleta, que queden
a media madera o a 3 milímetros o a 5 milímetros o a la medida que quieran. Y queda una perforación perfecta. Y por último, la que tengo acá especial es la mecha de copa. Con esta mecha de copa vamos a poder hacer dos cosas. Vamos a poder obtener dos cosas. Una es la perforación, que obviamente este tipo de mechas vienen en medidas mucho más grandes. Por ejemplo, esta yo la compré para hacer en su momento una cava. Esto es tamaño botella de vino, por ejemplo, y hay más grandes también, hay más chiquitas, lo cual no le veo como mucho la función, pero para trabajos específicos obviamente que sirven. Y básicamente lo que yo tengo acá es un soporte, ¿sí?, con una mecha centrada, perfectamente centrada en esta copa que tengo acá, y yo esta parte la puedo ir comprando por separado, la copa puntualmente la puedo ir comprando por separado. Entonces puedo tener un solo soporte con su mecha central y a medida que voy necesitando puedo ir comprando este tipo de copas para ir cambiando como el diámetro de las perforaciones. Como les decía anteriormente, lo que yo tengo acá son dos opciones. Una es la perforación que voy a hacer, que son mucho más grandes que las mechas comunes que vimos recién. Y lo otro es que voy a tener el sobrante de esa perforación. No lo va a convertir en aserrín o en polvillo como el resto de las mechas, sino que el sobrante de esa perforación lo voy a tener acá adentro con una perforación centrada. Entonces voy a obtener por un lado la perforación y por el otro lado el sobrante, que tiene una forma de ruedita, por así decirlo, que nos puede servir para otras cosas. Entonces, esta mecha hay personas que, depende del trabajo que hacen, la usan por el tamaño de la perforación y porque les funciona usar este tipo de mechas, y hay otras que simplemente lo hacen por el sobrante que queda acá adentro, porque lo necesitan para otro tipo de trabajos. Clave es que siempre se use con esta mecha central, porque si no, no nos va a quedar perfectamente como sería lo ideal. Esta mecha se puede cambiar, ahora les voy a mostrar cómo se cambia y se desarma este aplique, que es muy simple. También si se quiebra, que es algo que puede suceder, es muy fácil de cambiar y podemos intercambiarlo por cualquier mecha de madera o de acero rápido de acuerdo a lo que estemos perforando. Las van a conseguir así dentadas, la mayoría de las que yo tengo, como son para carpintería, son así, pero también las van a conseguir con como dientitos de vidia o dientitos que son como aptos para paredes y demás superficies como más de construcción. Espero que este video les haya servido, les sea útil, lo puedan guardar y lo tengan a mano para la hora de tener que comprarse su caja de mechas o cuando tengan que hacer algún trabajo y no sepan por dónde ir, por dónde arrancar y qué mecha usar. Bueno, es la idea de este video, así que ojalá que les sirvan, los puedan guardar. Nos vemos la próxima.